nmmiami.com. Somos tu radio y podcast online. nmmiami.com. Aquí puedes emprender, viajar, conocer, disfrutar, meditar, aprender y decidir. nmmiami.com, la radio de negocios en español desde El Doral, Miami, Florida, para el mundo. ¿Qué tal, amigos? Qué gusto que estén con nosotros en esta tercera emisión de Crónicas. Acompáñenos en este recorrido por diversos temas del mundo del deporte. Nos enfocaremos hoy en un debate realmente interesante sobre béisbol. En esta ocasión, sobre lo que puede marcar o no el ingreso de Bruce Bochy al Salón de la Fama luego de anunciar su retiro al término de esta campaña 2019. Reciban el saludo de todo el equipo que a través de NM Miami, tu radio online, está aquí listo para ofrecerles este espacio a través de nuestras distintas plataformas, en vivo, a través del canal de YouTube también, en Facebook, y luego convertir lo que es nuestro programa en un podcast que podrás disfrutar a lo largo de la semana en Spotify, también en iTunes, en Google Play, en cada una de estas plataformas, junto a Jesús Carreño, que está como siempre en el mando técnico, ofreciéndonos el mejor sonido y la mejor imagen. Fernando Arriaza y quien les habla, Pedro Ricardo Mayo, dispuestos, repetimos, a darles durante los próximos casi 30 minutos muchísima información. Como decíamos, Bruce Bochy anuncia su retiro luego de una carrera realmente exitosa. Si bien como pelotero fue un jugador cuyos números no resaltaron, su carrera como manager fue completamente distinta. 3 galardones de Serie Mundial parecieran avalar lo que puede marcar ese ingreso al Salón de la Fama. Y además, hoy no solamente vamos a recorrer lo que fue el Bruce Bochy como manager, la cantidad de victorias, los juegos de postemporada, las series mundiales que ganó, sino también vamos a conocer un poco más por qué Bruce Bochy tuvo tanta ascendencia sobre un grupo de peloteros que hoy hablan de ese personaje que los ayudó y los impulsó en su momento con los Gigantes de San Francisco, e incluso algunos de ellos pudieron relanzarse bajo el servicio de este señor que con San Francisco logró, repetimos, 3 títulos de Serie Mundial. Vamos a tener voces, vamos a tener protagonistas, vamos a conocer impresiones de gente que estuvo y ha estado y sigue todavía de la mano de este legendario personaje, aprovechando lo que fue la visita la pasada semana de los Gigantes de San Francisco a la ciudad de Miami, en donde tuvieron una serie de 3 compromisos ante los Marlins. Podemos destacar, y antes de meternos en un debate y más que eso de conversar sobre otros puntos, vamos a hablar de lo que significó y lo que ha significado su carrera como manager. Hoy pudiéramos decir de Bruce Bochy que si nos dejamos llevar por los managers que han podido conseguir al menos 3 títulos de Serie Mundial, todos ellos han ingresado al Salón de la Fama. Y si recorremos rápidamente cada uno de ellos, bueno, podemos encontrar a Joe McCarthy, que consiguió 7 campeonatos con el equipo de los Yankees de Nueva York. Casey Stengel, que también en una segunda etapa dorada con los Yankees alcanzó 7 galardones. Joe McCarthy,
que hablábamos al principio, ganó 2.125 juegos, tuvo un porcentaje de victorias de 615 y Casey Stengel consiguió 1.905 victorias, un porcentaje de éxito de 508. El tercero en este grupo es Connie Mack. Connie Mack alcanzó 5 galardones, 5 premios o 5 series mundiales con el equipo de los Atléticos de Filadelfia. Bueno, no en vano, Connie Mack es el manager con más victorias en el béisbol de Grandes Ligas, con un total de 3.731. A este grupo agregamos a Walter Alston, que consiguió 4 campeonatos también con los Dodgers, unos Dodgers que recordarán antiguamente estaban en Brooklyn. Joe Torre aparece dentro de esta lista. Joe Torre con 4 campeonatos al servicio de los Yankees de Nueva York. Hay que decir, Joe Torre es el manager con más victorias en postemporada, con un total de 84. Un renglón muy interesante porque allí aparece Bruce Bochy en cuanto a triunfos, con un total en el cuarto lugar después de Tony La Russa, Bobby Cox, vaya figuras, ¿no?, de las que estamos mencionando en este momento, en victorias, en lo que ha representado también la postemporada, y luego aparece también una figura como la de Bruce Bochy. Pero seguimos con los managers con al menos 3 títulos de Serie Mundial y que hoy están en el llamado Templo de los Inmortales. Aparte Joe Torre, Sparky Anderson, sin duda no podemos olvidar, ganó 2 veces con Cincinnati y una también con los Tigres de Detroit, 2.194 victorias en su carrera. Luego Miller Hodgins, que tuvo 3 títulos con el equipo de los Yankees, 1923, 1927 y 1928. John McGraw, 3 campeonatos con los Gigantes en Nueva York. Y Tony La Russa, que tuvo un campeonato con Oakland y otros 2 con los Cardenales de San Luis. A todo este grupo pudieron unirse Bruce Bochy. Pareciera que esos 3 títulos, si bien en el renglón de victorias y derrotas, hoy Bochy presenta una marca desfavorable, más derrotas que victorias en ronda regular. Ya incluso Fernando nos va a dar más detalles de lo que ha sido esta carrera. Hoy Bochy ocupa el puesto número 167 si nos vamos al renglón de porcentaje de victorias en la historia de las mayores, pero eso creo que importa muy poco, ¿no?, para un manager que a lo largo de 25 años, esta es la campaña número 25, hay que decirlo, pero de las 24 temporadas anteriores, en 12 ha podido finalizar con un récord en 500 o por encima de ese registro. En postemporada, 44 triunfos, como decíamos, igualado en el cuarto lugar con Jim Leyland, 33 derrotas, un porcentaje de 571, más que favorable para Bruce Bochy. Manager del año en 1996, ese año obtuvo el 76% de los votos, le ganó la batalla a Felipe Rojas Alou, que con los Expos de Montreal obtuvo un 74%, Tony La Russa terminó tercero y Bobby Cox en el cuarto lugar. Como dato simplemente complementario, ese año, en el 96, el manager más destacado de la Liga Americana terminó siendo Johnny Oates con los Rangers de Texas. Casualmente, Bochy, que su carrera como pelotero fue en la receptoría, ese año, en el 96, cuando derrotó a Felipe Rojas Alou en ese mano a mano por el manager del año, luego casualmente lo iba a sustituir más adelante, 11 años después, al servicio de los Gigantes de San Francisco, cuando comenzó esa etapa que más adelante y 3 años después lo llevaría al primero de los 3 títulos, siempre en años pares, que esa fue también una de las curiosidades de ese equipo de los Gigantes de San Francisco. Pero vamos a escuchar a nuestro compañero Fernando Arriaza. Fernando nos ofrece también su opinión, su óptica, el por qué, creo o no, Bruce Bochy es un inmortal tras el retiro al término de esta campaña del 2019. Saludos, Pedro, un gusto estar contigo en Crónicas, nuestro programa podcast, hablando sobre un tema en particular hoy dedicado a Bruce Bochy. Sí, un manager de esos que marca etapa, que marca historia. Una especie de dilema porque la vara con la cual se mide a los managers es su récord de ganados y perdidos. Al final esa es la muestra de cuán bien lo hizo en una campaña o lo mal que pudo haber leído, cuántos partidos ganó respecto a las derrotas, cuántos más tuvo en la relación. Y mientras más, pues obviamente crecerán las oportunidades de avanzar a la postemporada y trascender. Y con Bochy hay esta especie de dilema de tener más derrotas que victorias en su
larga carrera de 25 temporadas, justamente la número 25, esta última con los Gigantes de San Francisco. Al momento de este podcast, pues 1950 ganados, 1978 perdidos, 28 reveses más respecto a los triunfos. Es un número, es una cifra, o son cifras que de alguna manera hablan de lo largo de su trayectoria y que pues indican cuánto ha permanecido Bruce Bochy en el mundo de las Grandes Ligas. No ha sido un ganador en cuanto al saldo global de victorias y derrotas, pero sí ha sido un ganador en lo que respecta a series mundiales, porque no son muchos los managers que pueden mostrar en su currículum haber obtenido 3 series mundiales, como lo hizo Bruce Bochy en aquellos famosos 3 años pares en 2010, 2012 y 2014, guiando a los Gigantes de San Francisco. Cuando se hablaba de manejo de relevo, que hoy día Terry Francona ha implementado con la utilización de este pitcher que se optimiza su uso en un momento determinado, como hacen los Cerveceros de Milwaukee con Josh Hader, como han hecho pues los Indios de Cleveland en su momento, Terry Francona con Andrew Miller. Bueno, en aquel momento ya Bruce Bochy lo hacía con Sergio Romo, con Santiago Casilla. El que estuviera más caliente, el que estuviera haciéndolo mejor, él sabía optimizar ese recurso y utilizarlo de la mejor manera posible para obtener los mejores resultados. Eso era Bruce Bochy, ganó esas 3 series mundiales a pulso, con equipos hechos a su medida, a los cuales él logró sacarles el máximo provecho. Y en esa medida creo que entonces sí estamos hablando definitivamente de un Salón de la Fama por haber ganado esas 3 series mundiales y también porque llevó a San Diego a otra serie mundial allá en 1998, la cual perdió con los Yankees de Nueva York. En esa larga etapa con San Diego también tuvo un saldo negativo, pero logró llevar a ese equipo a su primera serie mundial, a su primer clásico de octubre y los 3 triunfos con los Gigantes de San Francisco. Ojalá este equipo, que pareciera no tiene mucho que dar este año, salvo un viraje, un giro inadvertido, pues logre ganar 74 juegos en la campaña, logre obtener esas 50 victorias que le faltan a Bruce Bochy para meterse en la lista de managers que han ganado al menos 2,000 juegos en las Grandes Ligas. Son solo 10. Connie Mack, John McGraw, Tony La Russa, Bobby Cox, Joe Torres, Sparky Anderson, Bucky Harris, Joe McCarthy, Walter Alston y Leo Durocher. Todos ellos están en el Salón de la Fama. Él está ya por encima de Casey Stengel y está por encima de Bill McKinney, miembros del Salón de la Fama. Entonces, por más que el récord de ganados y perdidos no le es favorable, las 3 series mundiales, su huella, lo que ha logrado, creo que lo convertirá en un inmortal, que es el tema que hemos estado recreando hoy en Chronicast. Vuelvo contigo, Pedro. Gracias, Fernando. Muy interesante, además, tu visión, tu opinión acerca de Bruce Bochy. Y sí, ojalá pueda alcanzar esas victorias, ¿no? Las que necesita para sumar 2,000 y redondear esa excelente carrera. Las proyecciones en este momento de los Gigantes de San Francisco, en el momento que estamos realizando el programa, no parecieran respaldar esa hipótesis, ¿no? Porque hoy los Gigantes presentan un balance de 24 y 34 en la división oeste de la Liga Nacional, y la proyección nos marca que sumaría un total de 67 victorias, es decir, que estaría en este momento 7 por debajo de esa cifra que en este momento, de las 50 victorias que le restan para sumar 2,000. Vamos a ver si la situación puede cambiar. Los Gigantes estuvieron inmersos en una realmente crisis durante la última semana, una crisis que los llevó a perder consecutivamente. Incluso en Miami rompieron esa cadena adversa con la cual llegaron, pero no es un equipo que está llamado a pelear, ni mucho menos por el título divisional, ni estar en los playoffs. Pero yo creo que los propios jugadores, los peloteros, aquellos que han podido en algún momento compartir con Bochy, quieren regalarle eso. Y decía algo muy interesante, ¿no? Del manejo del bullpen que tuvo Bochy. Y una de las figuras que él utilizó y que nombraba muy bien Fernando, Sergio Romo, que hoy está con los Marlins de Miami, aprovechó esa visita
E incluso en el último juego de la serie, que fue el juego vespertino, el pasado día jueves, bueno, le obsequió una botella de tequila. Eso como parte de la amistad que además desarrollaron fuera del terreno de juego. Porque no solamente, y este es el segundo punto, ya revisamos números, estadísticas, el por qué Bochy debe ingresar al Salón de la Fama. Pero es que también Bochy se convirtió en una figura mucho más allá del manager, del que tomaba decisiones, del que podía escoger a los peloteros de su roster, del que sacaba o no a un lanzador. Él era realmente una figura para algunos peloteros hasta paternal, tenía ascendencia. Decía Roberto Kelly, el panameño que durante varios años estuvo también al servicio de los Gigantes de San Francisco en el cuerpo técnico, que una de las cosas que lo sorprendía de la forma como Bochy manejaba su equipo es que le daba mucha libertad. Y esa libertad hay que saber entenderla. Era una libertad acorde con las responsabilidades de cada uno de los actores que formaban parte de ese equipo. Él decía, si mi coach de picheo está aquí, bueno, yo a él le digo cuáles son nuestros objetivos de la campaña y yo dejo que mi coach de picheo haga su trabajo y él me tiene que rendir las cuentas. Yo no voy a tomar decisiones sobre él porque él está contratado para eso. Yo soy el manager, yo tengo que actuar como eso, como se utiliza la figura del dirigente. El coach de bateo, el coach de bullpen, cada uno, el coach de la tercera base, de la primera, en fin. Él le daba esa libertad de maniobra, de trabajo y luego sí, tenían todos que trabajar al unísono y al mismo tiempo para llevar al equipo al objetivo que era el de conseguir un campeonato. Entonces eso habla de no ser ni mucho menos un déspota, si bien es uno de los managers que en su carrera ha sido expulsado más veces, no es el que está en el tope de esa tabla, pero ha sido expulsado más de 60 veces por protestar jugadas, situaciones, parte del juego de pelota, pero esa figura en el dugout, en el clubhouse, era realmente de un hombre que sabía llegarle a cada uno de sus peloteros. Eso es muy interesante. En el equipo de los Gigantes de San Francisco, hoy por hoy también hay un técnico venezolano. Se trata de José Alguacil, con una gran proyección, ya ha estado en el Caribe, es hoy por hoy uno de los candidatos muy fuertes para dirigir a uno de los equipos más populares de Venezuela como los Navegantes del Magallanes, y él también nos habla un poco de Bruce Bochy, qué ha significado para él compartir con esta figura tan importante hoy del mundo del béisbol. Lo escuchamos acá en Crónicas. Haber estado al lado de estos últimos 3 años como coach de Grandes Ligas de Bruce Bochy, ¿qué significa una vez que él va a dar un paso al costado y que se retire este año? ¿Cuál considerarías tú que es el principal legado de Bruce Bochy? Mira, yo te voy a decir antes que nada, he tenido una suerte en la carrera de tropezarme con gentes maravillosas, de Fran Robinson, a Bruce Bochy, José Cardenal, he hablado con Willie Mays y gente de ese calibre. Joe Amalfitano, que es mi mentor, que es el que le llamo mi papá de la pelota. De por sí esta mañana estábamos hablando de muchas cosas, de esta situación que estamos pasando por ahora y de otras cosas que siempre hablamos de pelota. Y con Bruce, bueno, nosotros creamos una relación desde el momento que yo empecé a llegar aquí en el entrenamiento y un poquito más sólida el año que yo dirigí en AA. Empecé de verdad a lo mejor de las peores temporadas que yo haya estado en un equipo al principio. Gané los 2 primeros juegos y después perdimos 19 en fila. Caray. Y Bruce acá tuvo la modestia de agarrar el teléfono y llamarme. Cuando yo veo que me está llamando Bruce, pensé que me iba a preguntar de un pelotero del equipo, a quién podríamos subir, y yo dije, wow. Y empezamos a hablar de lo que estaba pasando y me dio unos buenos consejos. Me dijo que me mantuviera positivo, que esto era parte del béisbol, que nunca decayera, y así tuvimos 45 minutos en el teléfono hablando, y de verdad que después de esa conversación el equipo dio una vuelta que estuvimos a punto de llegar a los playoffs. Por un juego no lo hicimos y tuvimos un récord, terminamos con un récord positivo, que en un nivel de esa liga, que creo que es una de las ligas más fuertes de las ligas menores, hacerlo no es nada fácil, pero el crédito es a todos los peloteros porque ellos son los que tienen que hacer el trabajo. Qué buena historia, y que Bruce Bochy haya tenido esa iniciativa de llamarte. Me imagino que a partir de allí se estableció una relación mucho más cercana, mucho más cálida. El valorar que el manager de Grandes Ligas te llame en un momento difícil, ahí es donde vale la pena una llamada, ¿no? Bueno, imagínate, no todo el mundo tiene la dicha de que lo llame un manager así, pero yo creo que el respeto que uno crea permite eso. Y después, bueno, al siguiente año fui a AAA
y ya te mantienes más en contacto con él porque tienes que recomendar peloteros, te preguntan de cómo están haciendo los peloteros que están en el roster o cuál puede ser la posibilidad del próximo pelotero que pueda venir. Y ya se va solidizando más la relación y bueno, llegas aquí y ya eres parte del día a día del manager y bueno, he tenido la dicha de estar con él y ver a un manager que son muy pocos de los managers que quedan hoy en día así como Bruce y verlo terminar su carrera, retirarse con el equipo donde le dio todo el éxito y uno de los managers con más juegos activos en este momento, que creo que son 25 años que tiene Bruce en y bueno, Hall de la Fama que va a ser muy pronto. 3 veces campeón de la Serie Mundial, 12 años con San Diego, este es el 13º con los Gigantes. ¿Es muy old school, es muy vieja escuela Bruce Bochy o compagina esos métodos modernos de los cuales se valen los equipos para optimizar las posibilidades de ganar, la sabermetría, los estudios analíticos profundos? Bueno, mira, eso es algo nuevo en la organización de nosotros. Nosotros ganamos 3 series mundiales sin tener este sistema de la sabermetría. Existía un poquito y siempre la sabermetría ha existido. Lo que pasa es que ahora hay gente encargada en ese departamento que te da la información y por eso es que se ve más. Lo puedes ver con los shifts, cómo se picha, cómo se batea. Todo el mundo tiene información, cosa que hace la pelota un poco más difícil, porque así como tú tienes información, el otro equipo también tiene información. Pero Bruce se ha adaptado, no es algo que ha dicho, no, estoy en contra de esto, ve las opciones, al final del día él tiene la decisión y bueno, y se adapta, pero ya está la salida y bueno, ya creo que hasta este momento Bruce verá esto y yo creo que la sabermetría va a seguir creciendo y bueno, ya él no será parte de esto, a lo mejor en otro rol, pero no como manager. Pero es importante para los técnicos jóvenes como tú manejar ese tema, ¿no? Claro, eso es, hace poco estaba hablando con alguien, todos llegamos aquí sin un teléfono, empezamos con un telefonito normal, hoy en día va un teléfono y cada año sale uno nuevo y todo el mundo se pone a base de cómo va esa tecnología. Bueno, igual en este negocio es algo que se ve en todas las organizaciones y tienes que adaptarte porque es algo que está con el deporte y es la parte nueva del deporte y tienes que hacer ajustes. Hay que hacer ajustes, hay que estar de la mano de lo que es la evolución. La sabermetría llegó pareciera para quedarse, si bien todavía ese instinto, esa figura del manager que todavía se puede dejar llevar por esas situaciones de juego más allá de una estadística, Bruce Bochy perfectamente se puede encajar y se puede colocar dentro de ese grupo. Pero hablábamos no solamente de la importancia para algunos personajes, para Sergio Romo, como mencionamos anteriormente, el pitcher relevista que con San Francisco logró cosas muy pero muy importantes y en esas postemporadas y en esas series mundiales, sino también Pablo Sandoval. Pablo Sandoval vio como su carrera en San Francisco tuvo un alto y tuvo un bajo. En el 2010, después de una temporada regular con buenos números, en 2010, incluso en la postemporada y en la Serie Mundial, Bruce Bochy decidió que Pablo Sandoval prácticamente no alineara. Y eso fue una lección de vida. Luego en 2012 Sandoval se convertiría incluso en el jugador más valioso de esa Serie Mundial, con aquel memorable encuentro también de 3 jonrones ante los Tigres de Detroit. El regreso de Sandoval a San Francisco tras ese paso fallido con la organización de los Medias Rojas de Boston tuvo varias razones de ser. Y una de ellas, ¿por qué no?, la presencia de Bruce Bochy. Eso ayudó a que Sandoval retornara por lo que él representaba. Vamos a escuchar al pelotero de los Gigantes de San Francisco y nos habla un poco de esa relación con su manager. Alguien que nos puede dar una buena versión, magnífica versión sobre Bruce Bochy es Pablo Sandoval, que ha estado tan cerca de él, que ha tenido 9 de sus 11 temporadas en Grandes Ligas con Bochy como manager. Y sabemos de la afinidad, de la cercanía y de lo que ha significado para ti, Pablo. Háblanos de Bochy, del hombre, del personaje y del manager. Mira, yo creo que Bochy para mí especialmente porque ha sido una especie como de padre en estos 11 años que he tenido en mi carrera y ser parte de su carrera muy hermosa, yo creo que significa mucho. Yo creo que
Es una experiencia muy bonita, de verdad que los consejos que me ha enseñado a jugar otras posiciones, me ha dado la confianza de estar en el line-up y ser parte de sus piezas del equipo. Yo creo que para mí significa mucho. A veces el verdadero manager y el verdadero padre, el que quiere ayudarte, te puede decir cosas duras. ¿Recuerdas algo duro que te haya dicho Bruce Bochy? Sí, me recuerda muchas cosas, especialmente en el 2010 cuando me tuvo que sacar de la alineación de la postemporada y sentarse a hablar conmigo y darme una enseñanza en mi carrera. Yo creo que esa fue una enseñanza para mí que marcó mucho para prepararme para las demás postemporadas y él vio el resultado de todas las cosas que me dijo ese día en la oficina. Y tu vuelta a los Gigantes, por supuesto, tiene mucho que ver con esa presencia, ¿no? Con esa figura. El hecho de poder relanzarte, de poder sentir que tienes a alguien que te da ese respaldo y que te da ese espaldarazo en todo momento. Sí, mira, de verdad que yo regresé aquí fue más que todo por él, más que todo por Bochy, me dio la confianza, él siempre ha confiado en mí, siempre me dio esa oportunidad y esa confianza de demostrar cada día el pelotero que soy ahora. Mira, pase lo que pase en tu carrera, siempre va a tener una segunda oportunidad y la segunda oportunidad hay que aprovecharla al máximo y eso es lo que estoy haciendo ahora, tratando de aprovecharla al máximo y no dejarlo mal a él en su último año. Pablo Sandoval hablando de Bruce Bochy aquí en Chronicast. Gracias. Y vaya que la ha aprovechado, ¿no, Pablo, durante esta temporada? Con un promedio no de 300, pero un buen promedio, ha ayudado en varias posiciones, ya con una producción alrededor de los 7 cuadrangulares, en fin, mucho ha tenido que ver Bruce Bochy. Creo que allí las palabras exponen la importancia de esta figura. Nuestra conclusión, como escuchaban a Fernando, como escuchaban también el propio José Alguacil, y también mi opinión, es que Bruce Bochy va a estar en el Salón de la Fama como uno de los managers gracias a esa carrera que ojalá pueda tener 2,000 victorias, pero que obtiene y obtuvo en su momento 44 victorias en postemporada y esos 3 títulos alcanzados en 2010, 2012 y 2014. Nosotros de esta manera llegamos al final de esta tercera emisión de Crónicas, como siempre a través de NM Miami, tu radio online, también a través de las distintas plataformas, en YouTube, en Facebook, y ahora, a partir de este momento, podrás escucharnos en cada una de las vamos a repetir plataformas, en este caso en los podcasts, en Spotify, también en iTunes, en Google Play. Nos puedes seguir. Este tema interesante. ¿Crees tú que Bruce Bochy va al Salón de la Fama? La próxima semana seguiremos con mucho más en Crónicas. nmmiami.com. Conéctate las 24 horas con la mejor música. Disfruta de los programas en vivo a través de nuestro Facebook Live o escucha nuestros podcasts desde donde quieras y a cualquier hora en iTunes, TuneIn Radio, Google Play y Podbean. nmmiami.com. Somos tu contenido en las redes, desde El Doral, Miami, Florida.